Feliz sábado nuevamente, hermanos. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Romanos 15, por ahí lo ponemos, ahí lo tenemos en favor. Romanos 15, 4, un texto muy conocido, ¿verdad? Romanos 15, 4. Ya lo tenemos por ahí, le voy a dar lectura, me siguen con su vista. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, estamos aprovechando este tiempo para pues ir viendo, ¿verdad?, el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver el capítulo número 2. Estamos viendo, ¿verdad?, ¿para qué? Para aprovechar, aprender de las experiencias, del crecimiento, de las caídas tal vez, de cómo el Satanás ataca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre Satanás ha atacado de la misma forma, y por ahí hay una frase que dicen que nos veamos en el espejo de los demás. Si queremos hacer las cosas bien, pues veamos las técnicas, cómo Jesús enseñó, cómo Jesús instruyó, para poder nosotros ser guiados por su palabra. Hoy vamos a ver el capítulo 2, vamos a ver el primero, Sari, de favor, lo ponemos. Se llama la preparación de los 12, la preparación de los 12. Pues esta preparación será también para nosotros, hermanos, ¿verdad que sí? Apliquémoslo para nuestro presente. Sigue diciendo, para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió, ¿qué? A hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores ¿de qué? De su iglesia. ¿Será que por eso nos escogió Dios? Que así sea, ¿verdad? Ellos a su vez habían de educar ¿a quién? A otros, y enviarlos con el mensaje evangélico para que pudieran tener éxito en su trabajo. Iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, ¿verdad? Sino por el poder de Dios, y por eso fuimos escogidos, hermanos. Por eso Dios nos escogió, por su amor, su misericordia. Conoce los corazones, ¿verdad? Y sabe que pues tal vez una persona sin iletrada, como se dijo ahí en la escuela sabática, pues no tiene prejuicios muchas veces como los eruditos o los que han estudiado. Dice, durante 3 años y medio los discípulos estuvieron bajo la instrucción ¿de quién? Del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con él. Oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y los afligidos. Algunas veces les enseñaba, sentado entre ellos, en la ladera de la montaña, en algunas veces junto al mar o andando por caminos, les revelaba los misterios del reino de Dios. Trabajará de esta forma Dios con nosotros. Donde quiera que andemos, hermanos, donde quiera que estemos, ¿sí? Dios nos está capacitando, nos está enseñando, hermanos, siempre y cuando tú y yo queramos. Donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que les decía, sígueme, ¿verdad? En sus viajes por el campo y las ciudades los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Aprendían del maestro ellos. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus refugiales, comidas, y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él, le veían en cada fase de la vida. ¿Podríamos tener esa vivencia también nosotros ahora, hermanos? Ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué?
en cada fase de nuestra vida. ¿Qué sigue ahí? Al ordenar a los 12 se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Ahí nos da el texto de Marcos 3, 13 y 14. Sigue diciendo, contemplemos la impresionante escena. Miremos a la majestad del cielo rodeada por los 12 que había escogido. Está por apartarlos para su trabajo. Por estos débiles agentes, mediante su palabra y espíritu, se propone poner la salvación al alcance de ¿cuántos? De todos, hermanos. ¿Qué siguen? Con alegría y regocijo, Dios y los ángeles contemplaron esa escena. El Padre sabía que la luz del cielo habría de irradiar de estos hombres, que las palabras habladas por ellos como testigos de su Hijo repercutirían de generación en generación hasta el fin del tiempo. Los discípulos estaban por salir como testigos de Cristo, para declarar al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez, siendo superado únicamente por el de Cristo mismo. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación de los hombres. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos representantes de Cristo. En estos primeros discípulos había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter. ¿Tendremos variedad de caracteres aquí también, hermanos? Claro que sí. Al fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, estos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida, ¿qué necesitaban? Unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin trató de unirlos con él mismo. La mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean con nosotros una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Juan 17, 21 y 23. Su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad, y lloraba con seguridad, sabiendo que un decreto todopoderoso había sido dado antes que el mundo fuese. Sabía que el evangelio del reino debía de ser predicado en testimonio a todas las naciones. Sabía que la verdad revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo habría de vencer en la batalla contra el mal, y que la bandera teñida de la sangre flamearía un día triunfante sobre sus seguidores. Esta oración también Cristo la haría por nosotros, hermanos, para que seamos uno y podamos representarlo correctamente, ¿verdad? Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar y él comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para que continuaran la obra sin su superintendencia personal, trató de animarlos y prepararlos para lo futuro. No los engañó con falsas esperanzas. Como en un libro abierto leía lo que iba a suceder. Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y encarcelados. Sabía que por testificar de él como el Mesías, a algunos de ellos serían ¿qué? Muertos. Y le dijo algo de esto. Al hablarle del futuro de ellos,
lo hacía en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en Él como el Redentor. Tenemos un futuro parecido al de los discípulos. También se nos habló con claridad, ¿verdad? También con claridad se nos dijo que por su nombre vamos a ser perseguidos, hermanos. Pero teniendo esa fe y esa confianza que Él va a estar con nosotros. Sigue diciendo, como representantes de Cristo, los apóstoles iban a hacer una impresión definida en el mundo. El hecho de que eran hombres humildes no disminuiría su influencia, sino que la acrecentaría, porque las mentes de sus oyentes se dirigían de ellos al Salvador, que, aunque invisible, seguía obrando todavía con ellos. La maravillosa enseñanza de los apóstoles, sus palabras de valor y confianza, darían a todos la seguridad de que no obraban ellos por su propio poder, sino por el poder de Cristo. Al humillarse a sí mismos, declararían que aquel a quien los judíos habían crucificado era el príncipe de la vida, el Hijo de Dios vivo, y que en su nombre hacían las obras que Él había hecho. Estas cosas os he hablado, dijo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero dice, mas confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cristo no fracasó, ni se desalentó, y los discípulos debían manifestar una fe igualmente constante. Debían trabajar como Él había trabajado, dependiendo de Él como fuente de fuerza, aunque su camino iba a ser obstruido por imposibilidades aparentes. Por su gracia habían de avanzar sin desesperar de nada y esperándolo todo. Cristo había terminado la obra que se le había encomendado que hiciera. Habría reunido a aquellos que habrían de continuar su obra entre los hombres, entre los cuales, hermanos, estamos tú y yo. Debemos de seguir, continuar y terminar la obra que Cristo nos dejó. ¿Son todos serios? Hermanos, este libro se llama, nuevamente lo repito, Hechos de los Apóstoles. La parte de la vida de Cristo, la experiencia de Cristo con los discípulos, cómo los capacitó, y toda esta enseñanza, hermanos, es para nosotros, para que podamos ser dirigidos de la misma forma por Cristo, y la tarea que se nos ha dado de predicar el evangelio al mundo, la hagamos dirigidos por Cristo y su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanos.